Ok. Y vamos a compartir la pantalla donde nos quedamos, ¿no? Listo. Entonces teníamos que, ok, estábamos acá en el capital de trabajo neto, el operativo y el no operativo. Entonces ya sabíamos que el balance de liquidez sería el capital de trabajo neto menos el capital de trabajo operativo menos el capital de trabajo no operativo. En este caso el balance de liquidez de esta empresa es 5 millones. ¿Cómo lo interpretamos, digamos, como dato solo? Bueno, como dato solo, no nos dice mucho más allá de que, en este caso, la liquidez de la empresa, como dijimos, si es positiva, es bueno este indicador, entonces la liquidez de la empresa se presenta como buena, y lo que más contribuye es el capital de trabajo neto, ¿no es cierto? Pero un análisis no es tal si es que no se compara con el de otro periodo, ¿no es cierto? Con el del otro periodo. Ahí se enriquece mucho más, ¿no? Entonces, dado que ya están las fórmulas puestas, podríamos jalar nada más. Pues aquí ya hay algo interesante que analizar, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Sí, correcto. Entonces, hasta aquí el capital de trabajo, perdón, el balance de liquidez del 2018 salió poco más de 5 millones, 5 millones y medio, poco más. Y el del 2017, sin embargo, mira, salió negativo. Entonces, acá en este año, aquí tenemos una liquidez deteriorada según el análisis del balance de liquidez. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la principal razón? Vamos a ver. Mira, y estos dos componentes que van restando en la fórmula suman 41. Aquí incluso suman menos, 27. Así que por aquí no va tanto la cosa. El tema va acá, ¿no es cierto? En el capital de trabajo no operativo. Entonces, ¿qué ha ocurrido acá? ¿O cómo podríamos esbozar una explicación? Entonces, lo que podríamos hacer es, según el análisis del balance de liquidez, para el 2017, la empresa presentó es deteriorada, ¿no? Indicada principalmente capital de trabajo neto negativo, ¿cierto? Por un capital de trabajo neto negativo. Es lo descriptivo. Sabes que cada análisis tiene una parte descriptiva y tiene una parte ya de propiamente dicho el análisis, ¿no? Entonces, lo siguiente que vendría sería explicar por qué el capital de trabajo neto fue negativo, ¿no es cierto? Ahora, el capital de trabajo neto, como dijimos, es la parte del recurso o del financiamiento de largo plazo que financia activos de corto plazo. En este caso ha sido negativo. Y volvamos acá a nuestro ejemplo. En este caso ha sido negativo, ¿no es cierto? Ha sido negativo. Entonces vamos a verlo gráficamente para entenderlo mejor. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que sea negativo? Entonces vamos a pintar acá igual, ¿no es cierto? Imaginémonos que estuviera así, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago el cálculo del capital de trabajo neto, que en ese caso me salió negativo, ¿cómo sería? La fórmula, digamos, la fórmula que no vamos a utilizar en el curso sería activo corriente menos pasivo corriente. Sería 3 menos 4, entonces sería menos 1, ¿no es cierto? Si utilizamos la otra, sería 2 menos 3. Numéricamente ya dijimos que da igual. 2 menos 3. Pero la explicación es diferente. Entonces vamos a explicar por qué el capital de trabajo, o qué quiere decir que el capital de trabajo neto sea negativo. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que hay hay financiamiento de largo plazo
que no está llegando a cubrir todos los activos del, ¿cómo se llama? Del largo plazo. Entonces, como no llega a cubrir todos los activos no corrientes, o sea, de largo plazo, hay una parte de los activos no corrientes que está siendo cubierta, mira, ¿por qué? Está siendo cubierta por el pasivo corriente. Y esto es un error, ¿no es cierto? Esto siempre es un error. ¿Por qué? Siempre se busca lo que es el calce financiero, ¿no es cierto? Yo financio con lo no corriente, financio lo no corriente, y con lo corriente yo financio lo corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaría ocurriendo acá? ¿Qué estaría ocurriendo acá? Yo estoy financiando activo no corriente con mi pasivo corriente, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo práctico, y esto es una de las cosas que ocurre bastante en el mundo de las empresas, y es un motivo por el cual también se complican muchas empresas. A ver, si yo, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ya, a ver, denme un ejemplo de un pasivo corriente. Un ejemplo de un pasivo corriente. A ver, vamos a ver. Un ejemplo de un pasivo corriente. A ver, alguien deme un ejemplo de algo que sea pasivo corriente. A ver, acá alguien ya participó. Una obligación financiera, dice Ana Rosa, perfecto, ok, vamos a trabajar con eso. Una obligación financiera, claro que puede estar en el pasivo corriente si fuera una obligación financiera, digamos, de corto plazo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las obligaciones financieras que existen de corto plazo? Bueno, unos productos que son como préstamos, básicamente, que le llaman pagarés, ¿cierto? Pagarés. Entonces, ustedes han visto en el acápite financiero de, digamos, de las empresas en la parte de financiamiento, pagaré del banco tal, ¿no es cierto? Ok, ya esos pagarés, como están a de corto plazo, ya sabemos que su vencimiento no pasa de 12 meses, tiene que ser menos. Usualmente los pagarés en la vida real, ¿cuánto tiempo demoran? Bueno, van de acuerdo con el activo que están financiando. Pero por lo general pueden ser 6 meses, por ejemplo. Ya, demos un ejemplo de 6 meses. Entonces, imagínate que este uno, que es el pasivo corriente, corresponde a un pagaré que tú lo tienes que pagar en 6 meses, ¿de acuerdo? Es una obligación financiera de corto plazo. Perfecto. Entonces tú lo tienes que pagar en 6 meses. Pero mira, esto está financiando un activo que no es corriente. Y el activo que no es corriente, como tú sabes, no rota como el activo corriente. ¿Cómo rota el activo corriente? Bueno, tú lo sabes, es con la rota. Bueno, tú sabes los indicadores de rotación, ¿no es cierto? Son las cuentas, cuentas por cobrar, inventarios, todo eso rota, porque tú le cobras a los clientes y le vendes a los clientes pues todos los días, ¿no? En cambio, ¿qué hay cosas acá? En la parte de acá hay pues cosas que no son básicamente activos de corto plazo, sino son maquinaria, por ejemplo, o inmuebles, o vehículos. Pues ese vehículo no te rota, tú no vas a vender el vehículo para cobrarlo. O sea, tú te compras un vehículo y no lo vas a vender en 6 meses para pagar esa obligación financiera de 6 meses de la que hablábamos, ¿no? Entonces, si tú empleas financiamiento de corto plazo para financiar activos que son no corrientes o de largo plazo, estás incurriendo en un problema y te va a generar un deterioro en la liquidez. ¿De acuerdo? Sería diferente que, por ejemplo, yo me financie con ese pagaré por X millones de soles, no importa, pero lo invierta, por ejemplo, para comprar mercadería. Ah, perfecto. Eso entra a inventarios. Entonces, ¿cuánto tiempo yo me demoro en venderlo? Bueno, simple. Vamos a ver acá los ratios. ¿Cuánto tiempo me demora en venderlo? A ver, me demoro 65 días, ponte ya, 65 días. ¿Y cuánto tiempo me demora en cobrarlo? Ah, en promedio 55. O sea, en darle vuelta a eso que compré, en darle vuelta, ¿cuánto me demoré? Estamos hablando de, son 120 días más o menos, ¿cierto? Porque son 4 meses. Pero yo saqué el préstamo a 6 meses. Entonces estoy tranquilo. Entonces, con eso que le di vuelta, en 4 meses, en 120 días, plum, le pago su obligación al banco que me prestó y listo, todos felices. A eso le llaman rotación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si con eso yo me compré un activo fijo? Ah, ya estoy frito porque ese activo fijo no me va a generar flujos en el corto plazo, ¿no es cierto?
Entonces, volvemos acá al balance general. Bien, entonces ya sabemos que aquí hubieron pasivos de corto plazo que financiaron posiblemente activos no corrientes, lo cual generó un capital de trabajo negativo, ¿no es cierto? Eso ya con un análisis posterior, ya dependiendo de la empresa que sea, se complementa aquí, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa es que entendieron, digamos, el marco general. Entonces acá les hago la pregunta, ¿se entendió? ¿Se entendió esta parte de cómo analizar el balance de liquidez? A ver, espero un feedback. A ver, espero un feedback de su parte. Y quedó ahí más o menos clara la explicación de por qué un capital de trabajo negativo, por ejemplo, es peligroso. A ver, que alguien al chat ha contestado. Sí, ya, perfecto. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos? Tenemos un nuevo elemento para analizar la liquidez de la empresa. Es llamado el balance de liquidez, ¿no es cierto? ¿Y qué es el balance de liquidez? Es la interacción del capital de trabajo utilizado para diversos fines, ¿no es cierto? Por ejemplo, este capital de trabajo operativo, está el capital de trabajo no operativo y está el capital de trabajo neto. Cada uno tiene su explicación, su interpretación, pero al fin y al cabo, numéricamente se conjugan para calcular el balance de liquidez de la empresa, siendo que siempre que sea positivo o mayor es mejor, dado que implica una liquidez buena, saludable, y si es negativo, como en el año 2017 de esta empresa de metodizado que hemos tomado, aquí más bien no es tan bueno, ¿no es cierto? Y aquí vimos cómo es que podríamos dar una explicación si nos preguntan por el balance de liquidez. Bueno, aquí sería lo que pusimos acá, ¿no? Que para el 2017 la liquidez fue deteriorada principalmente porque el capital de trabajo neto fue negativo y ya en esta hojita de acá entendimos qué significa que el capital de trabajo sea negativo. Y además, dijimos que esta liquidez deteriorada mejoró para el siguiente año, ¿no? Obviamente que el detalle ya lo conoceríamos analizando caso por caso, empresa por empresa, pero en líneas generales, eso es el balance de liquidez. Así se calcula y así se interpreta cada uno de sus componentes. ¿De acuerdo? Entonces, con la sesión de hoy día, creo que ahí sería todo. Quería repasar este concepto, ¿de acuerdo? Y el siguiente sábado ya no veremos más liquidez, ya con liquidez, con eso terminamos. Y vamos a ver más bien otros temas, pero ya tienen que estar recontra metidos en lo que es el sector eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, conmigo sería hasta ahí. Si no hay preguntas, lo dejamos aquí y nos conectamos el siguiente sábado. Ya tienen un control, así que repasen bien. Entonces, nada, revisen todo lo relativo al sector eléctrico, los videos, en clase pregunten todo lo que no les quede claro y la siguiente nos metemos de lleno con el análisis de una empresa eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería la sesión de hoy hasta aquí y cuídense, nos estamos viendo el siguiente sábado, ¿de acuerdo? Voy a parar la grabación y lo subiré en un rato al YouTube para poner el link en el PDF. Listo, chicos, cuídense, que tengan buen fin de semana.